Bueno, yo ya había vivido varios años en Guatemala, inclusive a finales de los años 70, o sea, en los años oscuros, cuando se desaparecían y asesinaban a muchos dirigentes en la capital, jóvenes como yo, jóvenes estudiantes, políticos eh, muy conocidos, pues, y también en las cabeceras, pues, en esos años también, y arrancaban con las primeras masacres. Eso obviamente me hizo una gran impresión, pues como estudiante de posgrado, que también era yo en esos años de los 70. Entonces así conocía a primera mano las enormes injusticias y los terribles crímenes que se habían cometido. Y también conocía la profundidad de la negación de la verdad desde el poder sobre lo que había sucedido durante la guerra. Y me parecía que sin avanzar en desmentir la mentira, iba a ser muy difícil avanzar en la construcción de un país más justo. Tuve el privilegio también de participar en la creación del proyecto REMI, o sea, la reconstrucción de la memoria histórica de la Iglesia Católica. Y luego, con la firma de los acuerdos de paz y la puesta en marcha del acuerdo que creaba la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la CH, decidí postularme para trabajar en la comisión. Me pareció una gran oportunidad de poder contribuir con mi granito de arena a la búsqueda de la verdad, que podría ayudar a sanar heridas y abrir puertas a otras posibilidades de justicia. Me dieron el trabajo y así fue, pues fue un año y medio de trabajo intensivísimo, pues, pero de lo mejor que he hecho en mi vida, sin duda. Bueno, eran muchos los retos para la comisión, pero quizá me hago referencia a tres de los más grandes. Primero fue el temor de la gente. Segundo, la dificultad para tener acceso a los archivos de instituciones claves. Y tercero, el tiempo tan corto, pues, para hacer tanto. Yo creo que esos eran, ¿verdad? Y voy uno por uno ahora. Ujú. Primero fue el temor, que pues tan fuerte en la gente. Y a su par, la desconfianza que genera el temor, ¿verdad? Eso fue tan cierto en los espacios rurales que habían sufrido las masacres, como en los espacios urbanos que habían vivido ola tras ola de represión selectiva. Era un temor muy comprensible. El Estado había implementado prácticas durante por lo menos 20 años que buscaban hacer calar el terror entre la población. Hablar con gente desconocida, o sea, con el personal de la CH en este caso, sobre lo que había pasado, parecía un gran riesgo para mucha gente. Y no había mucha posibilidad de parte de la comisión de construir una confianza con las comunidades. Ese es un tiempo de mucho esfuerzo, ese es un trabajo de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Y estábamos, como voy a explicar un poco más adelante, bajo muchas presiones de tiempo. Y había gente que a la misma vez cuestionaba si valía la pena asumir el riesgo de hablar con la comisión cuando no se sabía qué iba a hacer con su palabra, cómo la iba a utilizar o si alguna cosa buena podría resultar de asumir ese riesgo. Entonces, desconfianza vinculado al temor, ¿verdad? Y en el punto de la desconfianza fue profundizado más por las fuertes críticas. Eso es un poco más compleja la idea, ¿verdad? Ese punto de la desconfianza fue profundizado o agudizado más por las fuertes críticas al mandato de la CH que habían surgido entre las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Desconfiaban en la comisión porque veían un mandato con muchas debilidades, ¿verdad? Entonces no ponían mucho valor en lo que se podía hacer con un mandato que se consideraba muy débil. En ese sentido, la CH no podía identificar con sus nombres a los supuestos perpetradores
ni que sus investigaciones podrían tener efectos judiciales, o sea, que no se iba a poder iniciar procesos penales a raíz de los hallazgos de la comisión. Esos aspectos del mandato que creaban desconfianza en las posibilidades de producir algo de valor de parte de la comisión fue también un gran obstáculo a superar. Nunca se superó por completo, pero aquí vale la pena mencionar lo importante que fue, por un lado, la política de puerta abierta de los comisionados en recibir a la gente de sociedad civil las veces que ellos quisieran. Y también para hablar sobre eso y cómo ir superando esos aspectos del mandato, ¿verdad? Pero también es muy importante, a mi manera de ver, pues valorar mucho la madurez y decisión de muchas organizaciones de derechos humanos y de víctimas que, a pesar de sus fuertes críticas y dudas, decidieron apoyar los esfuerzos de la CH. Y eso lo hicieron proporcionando documentación que habían construido durante años de trabajo, con mucho riesgo. Y quizá aún más importante, ayudaron a animar a su gente en las comunidades a dar sus testimonios a la CH. Sin ese apoyo, sin esa decisión estratégica de las organizaciones de sociedad civil en ese momento, a pesar de sus dudas, a pesar de su desconfianza, la CH jamás hubiera producido el informe que al fin elaboró. Los testimonios fueron fundamentales para el trabajo de la comisión y sin ese apoyo nunca se hubiera logrado. El segundo gran obstáculo pues, fue en la cuestión de acceso a los archivos. Y en parte, pues la casi imposibilidad de acceso a los archivos de instituciones claves como el ejército, policía y cortes. Espérame, Marta, espérame. Vamos a parar ahí. Te volviste a bajar. Súbete otra vez un poquito. Vale. Eso. Entonces, vamos por el segundo. Vuelve a empezar el segundo obstáculo. Ok, perfecto. El segundo gran obstáculo fue la cuestión de acceso a los archivos. Y voy a vincular esto también con la importancia de los testimonios, pues en algún momento, ¿verdad? Fue casi imposible el acceso a los archivos de instituciones claves como el ejército, policía y los cortes. Y eso representó un gran incumplimiento del acuerdo de paz que creó la CH, porque las partes se habían comprometido a cooperar con la CH según sus requerimientos. En nuestra experiencia en la CH, estas instituciones, sus dirigentes en el momento, simplemente o se ignoraba repetidamente las solicitudes formales de acceso a documentos o se negaba su existencia. Recuerdo una reunión cuando yo acompañaba a los comisionados a una reunión con el presidente y el secretario en ese momento de la Corte Suprema de Justicia, en la que ellos negaban la existencia de cualquier archivo de la Corte durante los años del conflicto. Simplemente no existía, decía. Fue increíble y totalmente imposible. Igual pasaba con solicitudes a la Policía Nacional, cosa que años después sabríamos que era una mentira, eso con el descubrimiento del archivo histórico de la Policía Nacional. El ejército también durante meses negaba el acceso, negaba la existencia, pero en los últimos meses de la CH, luego de muchas gestiones y presiones, el ejército sí accedió a permitir un acceso muy restringido a, creo que eran 1, 2 o 3 personas en condiciones muy limitadas, la posibilidad de revisar algunos documentos específicos como algunos planes anuales de campaña, pero solo tomando notas, no podían ni fotografiar esos documentos ni llevarlos de las sedes del ejército donde se guardaban. Debería decir, eso fue muy difícil porque sin esos archivos era difícil como comprobar o tener formas de
redondear información sobre ciertos casos y situaciones, ¿verdad? Y debería decir que tampoco hubo gran colaboración en este aspecto de parte de la ONG, aunque el nivel de colaboración varió un poco según la organización específica. La falta de esos archivos claves hacía, por supuesto, que fuera aún más importante las voces de las víctimas y también de otros protagonistas, también muchas veces con el temor de hablar. Es decir, que esa dificultad con los archivos, para accesar los archivos, hacía aún más complicada el obstáculo, pues, de las dificultades para que la gente decidiera hablar con la comisión. Y un tercer obstáculo o un tercer gran reto fue la cuestión del tiempo. El mandato temporal inicial de la comisión fue de 6 meses para cubrir un conflicto que había durado más de 3 décadas. Sin embargo, en la práctica se logró extender el mandato por 2 periodos más, así que el trabajo efectivo se cumplió en 1 año y medio. Pero aún con estas extensiones, las limitaciones del tiempo hacían que sobre ciertos temas o casos no se podía profundizar en las investigaciones a los niveles que hubiéramos querido. Se pregunta sobre los aportes, pues, del informe de la CH. Y yo de verdad creo que son muchos, pero nuevamente voy a mencionar solo 3. Primero, yo siempre vi a la CH y su informe como un paso o una etapa en un proceso más largo, que empezó antes de la CH y sigue después. Empezó antes con el trabajo de REMI, pero también, como decía antes, con el trabajo de tantas organizaciones que durante la guerra, con grandes riesgos, documentaban las violaciones, las desapariciones, las masacres. Y también hay que mencionar aquí, pues, el antes de la comisión, también los primeros esfuerzos de conseguir justicia en los tribunales, como con el caso de Mirna Mack, que ya había revelado mucho sobre el funcionamiento de los aparatos represivos. Y después de la CH, después de la entrega de su informe, también son muchos los esfuerzos para seguir en la documentación de las violaciones y de seguir en las luchas por la justicia, especialmente en los tribunales. En este sentido de proceso, si entendemos la CH como parte de un proceso mucho más largo, quizá un gran aporte fue que abrió puertas y no las cerró para seguir avanzando en el proceso. A veces no se valoran esas cosas como intangibles, pero efectivamente abrió puertas a una labor que continúa hasta la fecha. Y abre las puertas porque fue una voz muy fuerte y oficial que dejó en claro la verdad de las grandes atrocidades cometidas por el Estado, que siempre las había negado. Y yo creo que esa lucha contra la negación ha sido una parte importante de este proceso hacia una justicia más completa, ¿verdad? Y dejó una base, pues, una base de análisis jurídico, de constatación de los hechos, de confirmación de sus hallazgos, muy importante para seguir construyendo esa verdad, una verdad más rica sobre los años del conflicto armado y una base para los avances en la búsqueda de una justicia que también decía ya más completa. Realmente, pues esa puerta abierta fue, con esa voz oficial y contundente, fue una invitación a seguir adelante. Creo que otro importe muy importante fue el énfasis que puso la comisión en las grandes causas estructurales e históricas del conflicto, en las terribles inequidades económicas y sociales en la sociedad, en el racismo endémico y en la exclusión política. Eso fue un aporte importante en ese momento en Guatemala y creo que sigue siendo muy relevante hoy.
porque no han cambiado esos aspectos digamos, de las causas, las grandes causas estructurales en la sociedad. Y ese aporte, pues, de haber abundado en las causas históricas del conflicto, también es reconocido como un aporte internacionalmente. La experiencia de la CH en este sentido fue la primera en experiencia de comisión de verdad en el mundo que había examinado las causas de fondo y de verdad sigue siendo tomado como un gran ejemplo en ese sentido. Ujú. En tercer lugar, no podría dejar de mencionar la conclusión de la CH sobre el tema de genocidio. Fue quizá el aporte menos esperado. Se había mantenido la investigación y el análisis técnica sobre el tema muy bajo reserva en la comisión. De verdad, aún dentro de la comisión fue muy poca gente que tenía acceso pues a ese trabajo. Y cuando se dijo esa conclusión fue como una bomba. Y aunque no quisiera utilizar una figura militar para describir el impacto, fue así, según recuerdo, ¿verdad? Cuando el coordinador de la CH, un gran jurista, Christian Tomushat, leyó esa parte de las conclusiones sobre el genocidio, se sentía, era palpable, pues, la sensación de incrédulo y de júbilo que hubo en el Teatro Nacional donde se hizo el acto de presentación del informe. Ujú. Y por supuesto, luego ha servido de base para los casos de genocidio presentados en los tribunales nacionales. Entonces, ¿qué cambiaría o qué mejoría? Pues de verdad, tantos años después, es muy difícil volver a ese mundo, ¿verdad? De ese momento, a los obstáculos que se tenían, a los recursos a la mano, a las condiciones materiales, técnicas de ese Sí. momento, ¿verdad? Y Yo creo políticas también, hay que decirlo, ¿no? sí. Pero quizá pensándolo ahora, pues, creo que quizá hubiera sido muy importante desarrollar más las investigaciones en los espacios urbanos, en el impacto de la represión sobre las universidades, sobre la intelectualidad, sobre los partidos políticos, los sindicatos, los periódicos, la prensa, porque yo creo que con el tiempo se ha visto la imposibilidad de reponer al conocimiento, a la capacidad en una generación o inclusive en dos. Ujú. Entonces yo creo que quedó corto pues en eso. Creo que fue muy, muy positivo el énfasis en las masacres, en el impacto sobre las comunidades mayas, pero quizás se quedó un poco corto pues en la examinación o en la investigación sobre lo que fue el aspecto urbano, la vivencia urbana pues de la guerra, ¿no? Y pues hubo razones, en parte pues yo creo que el tejido organizacional en las ciudades se había roto aún más que el tejido organizacional en las comunidades. Y en eso me refiero no a como a las formas de vida social en las comunidades, sino más al tejido organizacional, por ejemplo, de organizaciones de sociedad civil, como mencioné, pues entre sindicatos, partidos políticos, organizaciones de estudiantes, de académicos, ¿verdad? Todo ese tejido se había destruido por completo, casi para el momento en que trabaja la CH, haciendo muy difícil el acceso pues a gente que nos pudiera ayudar a reconstruir esos hechos y esas experiencias. Pero creo que sí hay un vacío de trabajo ahí, pues sí, una exploración de lo que ha implicado para la actualidad pues los déficits en esos espacios.
creo que es importante seguir como conociendo ese pasado que puede parecer ser tan distante a la juventud de hoy, como otra generación, ¿verdad? Como otra realidad que no es la suya, que no es su vivencia. ¿Y para qué? Pero yo creo que hay encerrado en el informe sobre las violaciones y sobre los impactos de esas violaciones, hay lecciones muy importantes sobre lo que puede pasar en un país cuando las instituciones se pudren, cuando la institucionalidad se torna en contra de la misma gente, cuando hay una construcción del otro que es un subhumano que no merece vivir. Y yo puedo cometer atrocidades contra ese otro que no piensa como yo pienso, que legitima eso, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que estarlo viendo con esa óptica, pues, ¿qué pasa cuando mis instituciones se pudren? Cuando están en manos de la gente que no me toma en cuenta, nunca, ¿verdad? Y cuando las políticas que generan van en contra del bienestar y de la vida misma de muchísima gente. Yo creo que hay mucha actualidad, aunque no se vive como guerra, pero sí se vive pues un proceso de deterioro terrible de la institucionalidad, de las instituciones y de la clase política, pues que tiene el poder en esas instituciones, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucho que se puede ver sobre los grandes riesgos que implica esa situación. Y creo que también hay secuelas que se exploran en un capítulo del informe que nadie lee, pero que donde yo estuve pues coordinando la elaboración de esa parte del informe, que es sobre los impactos y consecuencias. Y hay se hizo una investigación sobre distintas instituciones, espacios, sobre el terror mismo, los impactos psicosociales, impactos en la economía, en el sistema judicial del mismo conflicto armado. Creo que se están viviendo secuelas de esos impactos hasta la fecha. Y por eso también tiene, yo creo, mucha relevancia el informe, pues, y de verdad una de las recomendaciones de la misma comisión fue que se enseñara las conclusiones en el sistema público de educación, cosa que nunca se ha logrado.